Muy buenas noches a todos ustedes. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, Región Centro, les damos la bienvenida a nuestra sesión académica correspondiente a este mes de septiembre de 2023. Nos da mucho gusto tener la presencia de nuestra presidente, la doctora Alicia Elizabeth Rovedo Galván, a quien le doy la palabra. Sí, gracias. Espero que me escuche bien. Y les doy las gracias porque estoy con algo de afonía, pero me tienen mucha paciencia y por eso se los agradezco tanto a los anfitriones como a los asistentes. La verdad es que le reconozco al doctor Víctor Manuel Gutiérrez el esfuerzo de que cada mes nos presente temas muy interesantes y el día de hoy es uno especialmente sensible para los médicos y en este caso para los pediatras. Le agradezco por eso también al doctor Gil que haya aceptado darlo, porque es un tema muy complejo. De hecho, se ve como algo obligatorio por la Ley General de Salud que debe estar en el expediente clínico, pero su trasfondo es mucho más importante y de eso nos va a hablar esta noche. Entonces, le doy la bienvenida a todos los asistentes que han entrado ya a esta conferencia de esta sesión de correspondiente al mes de septiembre y le regreso la palabra al doctor Gutiérrez. Muchas gracias, doctora Robledo. Y nada más recordarle que la próxima semana, pues tenemos nuestro congreso, la Academia Opina, en Torreón. Para los que todavía no se animan a ir, pues estén ya animados. Ese es el programa que lo pueden consultar en la página de la academia y ahí vienen todos la parte de logística, la parte de inscripciones y la información muy completa. Bueno, y presentamos a nuestro ponente, a nuestro conferencista de este día. La verdad me da muchísimo gusto el que haya aceptado nuestra invitación y tener aquí al doctor Manuel Gil Vargas. El doctor Manuel Gil Vargas es cirujano pediatra, tiene una maestría en ciencias de la salud. El doctor es egresado del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Fue su director médico del Hospital General de Puebla, Eduardo Vázquez Navarro, de 2019 a 2022. Es expresidente del Colegio de Pediatría del Estado de Puebla, del año 2018 al 2022. Socio numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Ex tesorero adjunto de la Academia Mexicana de Pediatría. Es tesorero del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica. Es coordinador del Comité de Evaluación del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, profesor del curso de posgrado de Pediatría y de Cirugía, con sede en el Hospital General de Puebla, Eduardo Vázquez Navarro, ex jefe de la División de Cirugía del Hospital General de Puebla, Eduardo Vázquez Navarro, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha sido director de Enseñanza e Investigación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, actualmente director del Hospital General de Zona Norte, Bicentenario de la Independencia de la Ciudad de Puebla, y es autor de más de 40 trabajos publicados en revistas indexadas de la especialidad y es coautor de 5 libros de la especialidad. Nos da mucho gusto tener con nosotros al doctor Manuel Gil Vargas y que nos va a presentar un tema muy sensible, muy importante en el ejercicio diario y que a veces pasa desapercibido, que es el consentimiento y sobre todo el asentimiento informado. Bienvenido, doctor Gil. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, y con la venia de nuestra presidenta, la doctora Alicia Robledo, pues voy a dar inicio a esta charla y yo quisiera comentarles que esta charla nace de una práctica que tenemos nosotros diaria en tu consultorio. Reviso un niño, reviso preoperatorios y hablo con los familiares. Este es una hernia inguinal de un niño de aproximadamente 7 años. Hablo con los papás. El niño muy tranquilo sentado a la par del escritorio. Pues tenemos una mesita donde están algunos juegos, donde están los niños tranquilos. Él estaba muy tranquilo, escuchando, levantaba la vista de vez en cuando, de repente me miraba a los papás, explico riesgos, explico complicaciones,
les explico más o menos, digo, el anestesiólogo llega unos minutos antes, habla con ustedes, normalmente es una anestesia mixta, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ya conocen. Perfecto, queda programado para el día sábado, pero todo iba excelente. Uno como buen cirujano dice, bueno, pues ya picamos, pues ya cayó chambita, qué bueno. Perfecto, sale la familia del consultorio y yo creo que ni 5 minutos después toca la mamá la puerta. Dice, ¿me permite, doctor? Digo, claro, mi hijo está muy enojado. Ah, caray, ¿por qué estás enojado? Y me dijo, doctor, a mí nadie me ha explicado lo que me van a hacer. Usted habló con mis papás, pero a mí nadie me ha dicho qué es lo que me van a hacer. Sé que tengo una hernia, porque me dicen que es una hernia, pero a mí nadie me ha explicado qué me van a hacer. Sé que me dijo mi papá y mi mamá que me iban a operar, pero ¿en qué consiste esa cirugía? Obviamente, en el entendido de a los 8 años, y la mayor preocupación que tiene un menor siempre va a ser el dolor, que lo piquen, que lo lastimen. Y yo no quiero que me lastimen. Yo no quiero que me hagan algo que yo no quiero. Ah, caray. Entonces, pues caray, la verdad me apené y le dije yo al niño, te ofrezco una disculpa. Oye, Jesús, te ofrezco una disculpa de todo corazón y tienes toda la razón. Pasamos sobre de ti porque tú eres el actor principal y como actor principal tengo la obligación de darte y de explicarte y de resolver tus dudas en torno a lo que te vamos a hacer. En su edad, a su forma de edad, se me hizo un niño terriblemente maduro, un niño terriblemente inteligente, que comprendió perfectamente y entonces me di a la tarea de buscar esta charla de lo que les voy a hablar en estos minutos y que espero sea de utilidad a todos ustedes. Y entonces, pues aquí empezamos. Como muy bien lo dijo nuestra presidente, la Ley General de Salud en la norma del expediente médico, en la 002 del 2012, pues viene explicado prácticamente todo. Que ante todo procedimiento invasivo, cirugía o protocolo de investigación, debe de haber un consentimiento informado donde explique prácticamente todos los riesgos, beneficios y en donde firma el actor, en el caso de ser un mayor de edad, y el consentimiento lo otorgan los papás. Para fines prácticos, el Código Civil Federal, en sus artículos, como viene aquí abajo, 2606, 2605, pues es un contrato. Y es un contrato de prestación de servicios profesionales. En realidad, este consentimiento es eso, es un contrato y ese contrato debe de tener todo perfectamente bien explicado, riesgos, beneficios, complicaciones, que pudiera suscitarse, en este caso, en el mío como cirujano, ante un evento quirúrgico. Y este consentimiento, pues lo debemos de tomar el tiempo necesario para hacerlo bien y que desde luego este consentimiento sea firmado por los papás y desde luego por dos testigos que generalmente, como siempre lo hacemos, son el asistente o la enfermera que está junto a nosotros. ¿En dónde está esta parte del consentimiento informado? Pues ya lo dijimos en la Ley General de Salud y se basa en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica y tiene un sustento muy bien dado en la Ley General de Salud en materia de investigación y desde luego también este consentimiento siempre está
en materia de trasplantes y como muy bien en un principio lo dijimos, pues viene en la norma oficial mexicana del expediente clínico. En el caso de pediatría, en el caso de los menores de edad, este consentimiento está representado por los padres o el tutor y quienes lo firman es el padre o la madre o el tutor. No debe de ser firmado este consentimiento por los abuelos, por los tíos, sino debe de estar debidamente sustentado y otorgado por los padres o tutor. Si nosotros nos vamos a los derechos que tienen los niños, existe una Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños que consta de 54 artículos. El artículo 24 nos dice que todo niño o niña tiene derecho, niño y niña tiene derecho a la salud. El artículo 12 nos dice el derecho a la niñez a expresar y escuchar su voluntad. El artículo 5 nos dice el derecho a ser escuchado y expresar su opinión sobre los asuntos que le estén afectando. Es deber de los padres dirigir y orientar a los niños y niñas en consecuencia con la evolución de sus facultades. No es lo mismo que estemos hablando con un adolescente a que estemos hablando con un escolar o desde luego o ante un preescolar. Yo aquí trato de serlo con mis pacientes, de ponerme en sus zapatos, porque tenemos niños pequeños, preescolares, que entienden perfectamente. Y muchas veces tenemos escolares que no nos entienden o que son relativamente caprichosos y quieren entender o quieren escuchar lo que ellos quieren. Entonces, esto es muy variable en cuanto a cuándo un niño puede escuchar o un niño también quiere saber lo que le está atañando. Sin embargo, desde el punto de vista, como inicié la charla, pues vean en qué puntos yo como cirujano pediatra falté a los derechos de los niños. Esto es una cita mexicana en donde nos dice que los niños y los padres tienen el derecho a participar con conocimiento de causa en todas las decisiones relativas a la atención de su salud y enfatiza que todo niño debe de ser protegido de tratamientos y estudios innecesarios. Y también esta charla tiene un tinte desde el punto de vista bioético que vamos a ir desmenuzando poco a poco. La pregunta que yo siempre haría o siempre le hago a los niños es, ¿qué tan maduro puede ser un niño? ¿A qué edad un niño entiende lo que le está atañando con su salud? Es una pregunta que yo toda la vida me he hecho. Quienes ven pacientes hemato-oncológicos, niños pequeños dicen, ya no me pongan ese tubo, porque yo ya no lo quiero. Ya no quiero que me piquen. Ya no quiero que me lastimen. ¿Cuántas veces no hemos oído en niños enfermos críticamente, en donde estamos pasándolos a cada rato a quirófano, ya no me operen más? Entonces, caray, son decisiones que los padres deben de tomar en forma conjunta con los niños y desde luego nosotros ser partícipes en darles ese beneficio tanto al papá como al niño para una mejor toma de decisión. La pregunta que yo sigo, y aquí lo vemos, el médico está explicándole lo que le va a pasar, lo que le va a hacer a este niño. Este niño, con la forma que lo está viendo, ¿lo estará entendiendo? Yo les puedo asegurar que Jesús era un niño más o menos de esta edad y entendía perfectamente y se expresaba perfectamente y él sabía que tenía una hernia y que lo íbamos a operar, pero él quería saber que cómo lo íbamos a operar, cómo se iba a dormir, cómo se iba a anestesiar, y eso a él le preocupaba mucho. Y obviamente la mayor preocupación en un niño de esta edad es no me piquen y si me va a doler. ¿Qué quiere decir el término consentir?
El término consentimiento, consentir, es un concepto de la ética médica moderna que subyace en el principio de libertad moral, autonomía o dignidad, y que se ha convertido en base fundamental de nuestro quehacer cotidiano, por lo que toda persona dedicada al cuidado de los niños deben de entender claramente sus aspectos éticos y legales. Si nosotros lo vemos desde nuestro entorno mexicano, el asentimiento, pues ni siquiera la norma oficial mexicana lo toma en cuenta. Sin embargo, hay mucha gente más avanzada, principalmente en América Latina, los colombianos, que han sido los que ya han incluido el asentimiento informado. Y también en muchos lugares donde se practica investigación en menores, existe esta carta de asentimiento. Principalmente el Instituto Nacional de Salud Pública lo maneja, y aquí se los voy a mostrar cómo es un ejemplo de asentimiento informado. Esto es los pasos que yo considero importantes para un buen consentimiento informado, porque en muchas ocasiones los médicos hablamos, decimos, tenemos una terminología que nosotros, según creemos, estamos dando una información adecuada. Creemos. Sin embargo, debemos de tener esa facilidad de comprobar que los familiares están comprendiendo. Es decir, que haya la capacidad de nosotros en entender o saber entender o asimilar si los familiares nos están entendiendo. Se debe de entablar un canal de comunicación adecuado, bidireccional. El contrato de servicios que está el familiar adquiriendo de nosotros, tenemos la obligación de responderle todas sus dudas, que haya una comunicación efectiva, y desde luego debemos de darles el tiempo necesario de reflexión en donde se les permita una consulta a terceros, y que en ocasiones eso nosotros los médicos queremos que ya nos firmen, queremos ya pasarlo a quirófano, queremos hacerle un aspirado de médula ósea, queremos ponerle una venoclisis, y ellos no tienen el tiempo de consultarlo. No todos los papás son horas independientes y tienen que informar, preguntar, consultarse. Eso también lo debemos de entender. Por último, debemos de tomarnos el tiempo en que ellos decidan si quieren participar en un protocolo de investigación, o una vez que ya participan, que están participando, abandonan, y ellos deben de decir, bueno, lo abandono por esta situación. Y por último, debe de estar asentado mediante una firma la aceptación del procedimiento, del protocolo o del estudio que se le va a realizar al niño. Y yo aquí agregaría tomarnos el tiempo necesario para que ese niño asienta y desde luego firme con su nombre o con su huellita, y que acepte lo que le vamos a hacer siempre y cuando el niño entienda las cosas. Consentir o asentir y contrasentir. Y aquí yo lo quiero dejar muy claro. Los padres o tutores son los únicos que tienen la autoridad para consentir. Esto está perfectamente descrito desde el punto de vista jurídico en sus hijos, es decir, el papá o la mamá o el tutor consiente. Los menores de 18 años pueden asentir, o yo cambiaría el término pueden, deben asentir, pero no consentir. Sin embargo, de esta terminología donde nos estamos debatiendo, consentir, contrasentir, se desprende unas múltiples cascadas de conflictos desde el punto de vista ético. ¿Qué es el asentimiento informado? El asentimiento informado
como lo maneja el Ministerio de Salud colombiano, que es ahí a donde nos tienen muchísima ventaja, es una instancia que promueve, y aquí lo voy a decir grandísimo, grandísimo, la inclusión del menor, ya sea niña, niño o adolescente, en cualquier proceso de toma de decisiones, tanto en el ámbito asistencial como participativo, en protocolos en donde existe un experimento. Para fines prácticos, estamos arropando, estamos incluyendo a ese menor en un procedimiento, en un protocolo de investigación. Los estados partes deberán de garantizar que ese niño esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le puedan afectar, teniendo debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez. Yo siempre he dicho, no hay una edad, aunque digan los colombianos o digan incluso la Academia Americana de Pediatría, que te dice cuándo un niño pueda sentir. Lo mencionan que a partir de los 8 años. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos visto niños menores de 8 años que saben perfectamente y se expresan a su forma, a su edad biológica, y que desde luego pueden asentir? Entonces, debidamente estos chiquititos les estamos dando uno de los principios básicos de la bioética moderna, que es la autonomía. Diferentes estudios o teorías psicológicas, Aristóteles, Kant, y existe una teoría del niño maduro. Esta teoría del niño maduro te dice que hay cierto grupo de niños que a partir de los 7 años. Sin embargo, los españoles te dicen, no, 7 años no, el niño tiene la capacidad de asentir a partir de los 12 años de edad. Sin embargo, yo considero que un niño de 6 años puede asentir perfectamente a su forma, explicándole a su edad, con una terminología clara, sin hacerlo bolas, y explicarle claramente, y el niño puede tener, un niño de 6 años, la capacidad de asentir. Cuando por los azares del destino entran en juego la salud, el bienestar y la vida, el mayor beneficio consiste en la defensa de estos bienes, a una costa de contrariar la voluntad del niño. En estos dilemas, la beneficencia siempre va a ser superior a la autonomía. Así los principios éticos entran en pugna y se colocan en la mesa de discusión. Entonces, entramos con el siguiente término, que es beneficencia desde el punto de vista bioético, en donde la beneficencia supera prácticamente a la autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un niño con un cuadro de abdomen agudo y el niño, no quiero que me operen. No quiero que me operen, porque me va a doler, porque no quiero, porque me van a abrir, porque le tengo miedo al cirujano, el cirujano es muy gruñón, este es un pelón enojón, viene de malas, no quiero. Y el niño defiende su autonomía. Sin embargo, aquí hay una parte a favor de nosotros, que es la beneficencia. La Academia Americana de Pediatría lo maneja claramente, que es consentimiento. Y pues desde luego ya no vamos a ahondar en estos términos, pero para fines prácticos el consentir es brindar una información adecuada, incluyendo las condiciones de la enfermedad, todo lo que se sabe en cuanto a la enfermedad que tiene el paciente. Evaluamos la comprensión, desde luego evaluamos la capacidad del paciente y que desde luego que tomen una decisión. Asentir ayuda al paciente a lograr una conciencia apropiada conforme a su nivel de desarrollo acerca de la naturaleza de su condición. Lo hemos hablado. Tenemos que decirle a el menor en sus términos qué es lo que le vamos a hacer.
comunicar al paciente lo que puede esperar de los exámenes o un protocolo de investigación en torno a un tratamiento y desde luego realizar una evaluación clínica de la comprensión del paciente acerca de su situación. Y por último, pues bueno, solicitar una expresión de la voluntad del paciente para aceptar o en dado caso negar participar en un protocolo de investigación. La carta de asentimiento, y esto lo comenté al principio, considero que puede ser una carta de asentimiento perfectamente bien hecha, obviamente desde el Instituto Nacional de Salud Pública, y en donde obviamente tiene todos los datos del investigador, estamos hablando desde el punto de vista de un protocolo, de un estudio experimental, en donde deben de venir los datos del investigador, el nombre del papá, de la mamá, el nombre del niño, y en donde también ahí el niño sí quiero participar o no quiero participar y escribe su nombre y su firma, cuando son menores de edad, pues no van a tener una firma y le pide uno que le ponga su nombre. Es una carta de sentimiento que considero aquí en México la podemos adaptar en el caso de nosotros como quirúrgicos. Ahora, ¿cuándo la ley al médico lo exime de responsabilidad y que no necesitamos un consentimiento informado? Y eso en muchas ocasiones decimos, bueno, hay que llevarle el expediente para que nos firme el subdirector, nos firme el director, porque no llega familiar. Y eso, quienes tenemos la oportunidad de estar ahora sí en un puesto administrativo, te lo traen y ya tienes que firmar y nadie quiere hacerse responsable porque no ha llegado el familiar. Sin embargo, la ley nos ayuda, por decirlo, o nos brinda en materia de prestación de servicios, tener excepciones al consentimiento. Y aquí las pongo a ustedes, las expongo a ustedes. Situaciones de extrema urgencia, vía aérea, RCP, una cirugía urgente, quiere decir una cirugía de vía aérea, un neumotórax o un hemotórax. Y aquí entonces tenemos que hacer un consentimiento presunto y redactar perfectamente, no hay familiares, el mismo médico tratante lo puede hacer, no hay familiares, sin embargo el paciente tiene un riesgo inminente de muerte y entonces el mismo médico tratante lo puede firmar. Y ojo, y aquí puse al último esto, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto envueltos en aquellos familiares con creencias religiosas en contra a los beneficios de la salud? Y obviamente aquí estamos completamente protegidos en los que vemos, los que operamos niños, en donde tenemos padres con ideas contrarias a la buena práctica clínica, testigos de Jehová. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado y te traen ahí un experto, te dicen infinidad de cosas, que hay filtros, ya ni sé qué tantas cosas te dicen esa gente, ya hay médicos que pertenecen a una institución de testigos de Jehová? Entonces, pues honestamente, pues no, yo creo que es una idea contraria, considero una idea contraria, y desde luego estamos protegidos, porque primero, pues para eso estamos, para proteger la salud del menor, los que vemos niños. Y continuamos con esto de que en algunas ocasiones los padres pueden interpretar equivocadamente y realizar actos abusivos que pueden perjudicar al niño. Y así hemos tenido y lo expongo acá, quienes nos hemos metido un poquito al maltrato infantil y tenemos algo un poquito de canchita en esto, y me ha tocado ver padres maltratadores que no quieren que se opere a su niño por miedo a que en realidad el niño tenga algo. Y me ha tocado intervenir quirúrgicamente niños maltratados
y que el doctor Baeza, un cirujano pediatra, pues de los fundadores de la Escuela de Cirugía Pediátrica del extinto hospital, bueno, no departamento del distrito, extinto el departamento ya desde los servicios de salud de la Ciudad de México, principalmente hizo crecer el Hospital Moctezuma. Él acuñó el término enfermedad quirúrgica por maltrato infantil. Entonces, ¿cuántas veces a mí me ha tocado operar muchísimos niños en donde los padres te dicen, no lo opere? Oiga, pero está chocado, mire, la tomografía trae un problema en donde el riñón tiene un trauma, tiene una abulsión renal y el niño está sangrando. Pues no lo opere, no lo opere. Entonces aquí los padres están interpretando equivocadamente y están realizando un acto que va en contra de la salud del niño. ¿Cuántos de ustedes no se han visto envueltos con grupos de rechazo a la vacuna? Esto es algo, caray, es algo completamente ilógico. No se quieren vacunar por creencias que ustedes gusten y manden. Y esto ustedes como pediatras lo ven al día a día, estos grupos de rechazo a la aplicación de vacunas. Rechazo a tratamientos por creencias religiosas, los testigos de Jehová. Y estos, desde el punto de vista bioético, son actos de maleficencia. Y los padres no deben de rebasar los límites de la autonomía. Acuñado a toda esta parte del consentimiento y del asentimiento informado, la Academia Americana, el Colegio Americano de Cirugía empezó a hacer un calculador de riesgos. Luego este calculador de riesgos lo transpolaron hacia el área pediátrica. Entonces, NSQIP, National Surgical Quality Improvement Program, y que aquí está la referencia, pues es un traje a la medida de calculador de riesgos. En muchas ocasiones los papás te dicen, oiga, ¿cuánto es la probabilidad que se dehiscente una anastomosis? ¿Qué probabilidad tiene de tener una complicación urinaria? Y entonces no tenemos esa capacidad para sacar rápidamente y decir, bueno, doctor Google, se pueden abrir tantos pacientes o tantos pacientes pueden tener una dehiscencia de una anastomosis. Y este calculador de riesgos es un traje a la medida. Y a mí me costó mucho trabajo entenderlo, y es algo que nos ayuda para una mejor toma de decisiones, para el consentimiento informado. Y como les dije, este programa es un traje a la medida que nos mide y mejora la calidad quirúrgica. Nos calcula el riesgo de complicaciones los primeros 30 días del posoperatorio. Y este traje a la medida nos estima, en base a la historia clínica del paciente, qué riesgos puede tener. Entra uno a estos, son 4 pasos, le da uno continuar, y empieza uno a poner los datos del niño, el sexo, de dónde viene, si viene de urgencia, si es una cirugía electiva, no es una cirugía urgente, una emergente, la clasificación de los anestesiólogos de la ASA, la clasificación de la herida, si es limpia, contaminada, si es un paciente que se ingresó, si es un paciente que viene de la consulta externa, si tiene enfermedades sistémicas 48 horas antes de la cirugía, si es dependiente de oxígeno, de un ventilador, si tiene algún antecedente de una enfermedad neuromuscular, si tiene antecedentes de una discrasia sanguínea, soporte de oxígeno, si tiene alguna alteración en el sistema nervioso central, si está desnutrido o no está desnutrido, y obviamente qué tipo qué edad tiene ese paciente. Y entonces te estima un calculador de riesgos. Te dice que, por ejemplo, para padecer una complicación, por ejemplo, una neumonía,
entonces va a tener aproximadamente el riesgo del propio paciente y te da un riesgo de un promedio de riesgos y te dice si es probable, si es poco probable o es improbable. Y aquí esto es prácticamente lo que les estaba yo explicando de todo de ese traje a la medida. Cuando te da el calculador de riesgos, te dice que tiene, es una semaforización que te dice alto, mediano o bajo riesgo de tener X o Z enfermedad. Esto yo siempre he dicho, los americanos han sido terriblemente cuidadosos desde el punto de vista de demandas. Y entonces ellos han sido muy juiciosos, por decirlo, pues se tratan de curar en salud para tener X o Z complicación ante una apendicectomía por vía laparoscópica, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un trabajo que hicimos en el 2019, en donde tratamos de discernir un valor predictivo de este calculador con neonatos, en pacientes neonatos. Fue un trabajo que nos costó mucho trabajo, nos lo rechazaban porque luego al último ya no sabíamos ni qué hacer. Hicimos un estudio principalmente clinimétrico en donde buscábamos comprobar el valor predictivo de este calculador y ver las complicaciones que tuvo este neonato. Entonces metíamos las características de ese neonato a la base de datos de este calculador de riesgos, nos daba las complicaciones y lo que hacíamos para fines prácticos es analizar y comparar si tuvo o no tuvo la complicación que nos decía ese calculador de riesgos. Entonces fue muy complicado porque teníamos una base de datos inmensamente grande. Hicimos un estudio observacional, retrospectivo, transversal, y lo correlacionamos. Esto lo hicimos en el Hospital General de Puebla, un periodo comprendido desde de enero 2014 a mayo 2018. Tuvimos 85 procedimientos obtenidos de 78 expedientes. Ya no quiero explicar todo esto, lo que nosotros vimos desde el punto de vista clinimétrico es que este calculador de riesgos nos decía más complicaciones que las que tenía el paciente. Es decir, nos decía el calculador de riesgos que iba a tener neumonía y el paciente no la presentaba. Sin embargo, dentro de lo que nosotros revisamos, es que nunca tuvo un valor predictivo. Es decir, nunca pudimos decir si efectivamente tiene un valor predictivo la apendicectomía laparoscópica en un menor de 5 años con un cuadro de abdomen agudo, una sepsis abdominal complicada, va a tener X% de complicaciones. Este calculador de riesgos, pues prácticamente sobreestimaba las complicaciones. Revisamos tantos expedientes y nos dimos cuenta que el consentimiento informado generalmente estaba mal realizado, porque no tenía o no se escribían todas las complicaciones o no describía todos los riesgos que este paciente o que estos neonatos iban a tener. Y una de las tareas que nosotros vimos y se lo mandamos a calidad era la obligación de mejorar los expedientes y mejorar la redacción de ese consentimiento informado. Y consideramos que este calculador de riesgos era una herramienta terriblemente útil, preventiva, para detectar las posibles complicaciones. Y entonces nos curábamos, por decir en salud, que el paciente iba a tener X o Z complicación. Entonces, este calculador de riesgos, desde el momento que lo conozco, lo agrego al mismo consentimiento informado, al asentimiento informado, en donde me va a permitir, como quirúrgico, una mejor toma de decisiones y me da un panorama terriblemente más detallado sobre los posibles resultados de esta apendicectomía laparoscópica. Dentro de las conclusiones,
Pues desde luego que este proceso es un proceso continuo de toma de decisiones. En mi caso, dentro de la inclusión de ese menor, pues lo arropamos. Vente, niño, tú eres el actor de la película, tú eres la estrella de esta película. Y desde luego hacemos una mejor toma de decisiones tripartita. En mi caso, cirujano pediatra, niño y padres. La figura del asentimiento informado debe de entenderse, como lo dije hace unos minutos, un proceso de inclusión en donde promovemos la autonomía de ese niño. Aquí viene algo que es muy importante. Este es un proceso que periódicamente debe de ser reevaluado en el tiempo por el médico tratante. No siempre debemos de dar la misma información porque cada paciente, cada niño entiende cosas diferentes. Entonces debemos también de replantearnos nosotros a qué niño debemos le estamos explicando. Debemos de entender este desarrollo cognitivo, emocional, porque hay que tener en cuenta que el niño ya viene con una carga emocional porque lo vamos a operar, porque no sabe qué le vamos a hacer. Y entonces nosotros como médicos, en mi caso como cirujano, debo de estar viendo, valorando, revisando si ese menor me está entendiendo o no me está entendiendo. Y desde luego, si los padres, porque en muchas ocasiones los pueden dejar solos, pues hay que te diga el doctor qué es lo que te va a hacer. Si no comes, te va a picar. Si no comes, te va a poner una inyección. Yo creo que eso es algo que lejos de apoyarnos a nosotros, nos está alejando de ese menor. Al contrario, como lo dije en el punto anterior, debemos de incluirlo en ese contrato de servicios y que sea una participación tripartita. Pediatra, niño y padres, familia. No sé si existe alguna pregunta. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y ese es el tema principal. Y como les dije hace unos instantes, esta plática nace de una experiencia personal y que definitivamente, les voy a decir, a mí sí me marcó como quirúrgico, porque entonces no tomé en cuenta al niño. Y pues nosotros como pediatras, pues nos debemos a nuestro paciente, nos debemos a ese menor que vamos a intervenir. Dejo el foro abierto, doctor Gutiérrez, doctora, señora presidenta, dejo el foro abierto para comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gil, excelente plática. Sí tenemos algunas preguntas, algunos comentarios. El doctor José Arturo Olvera Lanís pregunta, en el caso de las vacunas, ¿se debe solicitar el consentimiento de los padres y la aceptación en niños de más de 6 años? Sí, es un procedimiento invasivo. Sí, en definitiva sí. ¿Qué es lo Muy que bien. sucede si después ese familiar te demanda? No tenemos forma como protegernos. Es una obligación desde el punto de vista legal tener ese consentimiento. Si nosotros vemos en los hospitales privados, ya no, en los institucionales, desafortunadamente el tiempo, los pacientes, la cantidad de trabajo nos gana, pero en los hospitales privados, desde el momento que estás ingresando, te están haciendo firmar el consentimiento informado para venoclisis. Si vas a colocar una sonda urinaria, sonda nasogástrica, ahí viene el otro consentimiento informado. Si lo vas a operar, el consentimiento informado quirúrgico. Y el consentimiento informado del anestesiólogo. Y entonces se vuelve un expediente con 5 o 6 consentimientos. Yo sí considero que si van ustedes a vacunar a un pequeño, sí tengan ese consentimiento informado por protección y desde luego se le explique a ese menor y pueda sentir. Gracias, doctor. El doctor Carlos Benítez Pineda pregunta,
que en México, ¿en qué porcentaje de la relación médico-paciente los profesionales de la salud violan el derecho a la participación de los menores de 18 años? Híjole, yo le podría decir, y yo lo pregunto a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes, incluso yo lo he platicado con amigos hematoncólogos, que continuamente aspirados de médula ósea, hacen procedimientos en menores y les explican? Yo les podría decir que arriba de un 80-85% lo violan. Yo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos y lo digo abiertamente. De ahí nace esta plática. Yo violé la autonomía de ese pequeño y desde luego, pues lo veo reflejado en esta plática. Mi error lo vi reflejado en esta plática y por eso me metí a hacer esta plática de consentimiento y asentimiento informado. El doctor Cruz Manuel Medina dice, ¿qué aplica cuando el niño no autoriza o no asiente el evento quirúrgico? Legalmente el niño se puede negar, aunque requiera dicha cirugía, y ahí Sí, deben los padres decidir, aunque el niño no quiera. sí, porque obviamente el niño, lo puse el ejemplo de un abdomen agudo y dice el niño, no me operen, no me operen, no me operen. Sin embargo, aquí se trata no de convencerlo, sino de que entienda. Pero aquí está la beneficencia por arriba de la autonomía. La beneficencia siempre va a estar por arriba de la autonomía. Es el punto más alto desde el punto de vista bioético. Entonces, sí se puede operar. Obviamente los padres consienten. Y el niño se le pone, no acepta, sin embargo, estamos por arriba pero los padres están firmando. El niño, ¿cuál es el mayor problema para el niño? El dolor. ¿Me va a doler? ¿Me van a picar? Y ahí viene también la habilidad de tu anestesiólogo, que entre en mejores condiciones a quirófano, que le pongan tantito midazolam, vaya un poquito más tranquilito, ya no esté sufriendo, y todo ese tipo de detalles y tener un equipo adecuado que entienda esta parte, porque a lo mejor tú lo puedes platicar, pero si tu anestesiólogo no lo comparte contigo, pues todo lo que tú estás trabajando en torno a la inclusión del menor, pues se viene abajo con tu anestesiólogo. Muchas gracias, doctor. El doctor Francisco Fernández Paredes, de la Ciudad de México, dice, cuando hay contradicción entre asentimiento del menor y no consentimiento de los padres, por ejemplo, un aborto seguro en un menor de 18 años, ¿qué conducta tomar? Híjole, ahí les va la otra. Ahí les va la otra. Y esa es una pregunta muy complicada de responder. Y lo pongo ahorita, niña, 14 años, abdomen agudo, abdomen en madera. 14 años, pues su apéndice complicada. Entramos a operarla, bueno, no entramos, entré a operarla y encuentro un hemoperitoneo, un embarazo ectópico. En ese momento lo resolvimos, la menor sale bien, sale a recuperación, transfundimos, todo, se hizo toda una transfusión masiva, sale a recuperación. Te esperas a que despierte la niña de 14 años y le expliques. Hablas con los papás que la niña tiene un embarazo ectópico. Yo me senté y me tomé el tiempo y lo primero que hice fue hablar con los papás. Hay una transición epidemiológica en torno a los padecimientos que habitualmente un pediatra veía y que han dejado o se ha olvidado esa parte de la medicina del adolescente, que ahora los niños empiezan a tener relaciones sexuales a menor edad.
en donde ya tenemos niñas con vida sexual activa a los 13 años, en donde hay embarazo en adolescentes. Desafortunadamente, Puebla tenemos un alto índice de embarazo en adolescentes. Entonces, pues esa niña ya no es ni tan niña, porque ya tuvo una vida sexual activa, ya puede tener enfermedades de transmisión sexual. Entonces, se desprende este problema. En este caso, yo lo hablé con los papás lo entendieron, o quiero creer que lo entendieron, y una vez que la niña despertó, con trabajo social, con todo el equipo de salud mental, hablamos con ella. Obviamente esta chiquita ya no pasó a recuperación, hablamos con ella, todo el equipo, y desafortunadamente, bueno, aquí ya tiene un padecimiento que rebasa a un padecimiento quirúrgico pediátrico. La tuvimos que enviar al servicio de a ginecología y obstetricia para su seguimiento, porque ahí sí ya no pasaba, ya no estaba con nosotros. Entonces, es complicado porque día a día ya tenemos otro tipo de pediatría. La medicina del adolescente, que ustedes conocen perfectamente, en donde la academia ha entablado pláticas estrechas en torno a la medicina del adolescente, y desde luego ha cambiado. Ha cambiado. Pregunta muy complicada, y traté de ejemplificarlo con esta niña con un embarazo ectópico. Gracias. El doctor Carlos Benítez Pineda también pregunta, ¿quién debe proporcionar el asentimiento informado? Si es En trabajo este, social, el personal de administración, médico interno, de pregrado, residente, médico adscrito. yo, la respuesta es yo. El médico tratante es, volvemos al punto, deslindamos responsabilidades a nuestros residentes, deslindamos responsabilidades, el chamba, que es de nosotros. Porque en realidad, aunque desde el punto de vista legal el residente puede tener implicación, pero el adscrito somos nosotros. Esto es trabajo del médico tratante. El médico tratante es, como lo dije, es el que está brindando el servicio de salud. Y sí, desafortunadamente nos carga la mano, ¿no? Y tenemos mucha chamba, pero yo creo que en el momento que uno de nosotros nos veamos involucrados en algún problema de tipo legal, se te va a olvidar esos 10 minutos, 15 que le dediques, y que te puede salvar de muchos problemas. Es obligación del médico tratante hacer el consentimiento y el asentimiento informado. Muchas gracias. Daniel Gómez pregunta, ¿qué pasaría si un niño de 8 años necesita sangre? Él sí quiere que lo transfundan, los padres no quieren por su religión. Yo lo transfundo. Muy bien. Yo lo transfundo, siempre. El doctor Francisco Fernández también nos pregunta, si una menor solicita implante hormonal, ¿tiene que consentir los padres? Híjole, la medicina del adolescente, ya lo comenté, sí lo tienen que consentir y la niña lo tiene que asentir. ¿Cuántos de ustedes que están en un servicio de urgencias le piden a la niña de 14 años una prueba de embarazo? Porque llega por dolor abdominal. En Estados Unidos es una práctica ya diaria. Es decir, toda niña a partir de los 12 años de edad, prueba de embarazo. Eso yo lo hablé con un cirujano pediatra cuando me tocó este embarazo ectópico. Lo hablé con un cirujano pediatra y dijo, aquí nosotros no tenemos ese problema. Aquí toda niña de 12 años en adelante se le pide prueba de embarazo. ¿Cuántos de ustedes en un servicio de urgencias por una niña de 12, 13 años con dolor abdominal piden prueba de embarazo?
Lo que sí no se vale y está en contra de la ley es que tú pidas una prueba de embarazo sin el consentimiento y sin el asentimiento de que la pediste. Es decir, que por debajo del agua tú estés pidiendo estudios y que el familiar no sepa. Eso tienes problemas terribles. Si vas a pedir algo, un estudio, forzosamente tienes que informarle al familiar. Entonces, el padre Daniel Valdés García, que es maestro en bioética, aquí de Toluca, dice: felicidades, doctor Manuel Gil, por Muchas su gracias. pertinacia asertiva ponencia. Sin afán de erudición, se aprecia su experiencia. Y bioéticamente debemos avanzar más hacia el consentimiento y el asentimiento razonado. Muchas gracias, muchas gracias. Y, híjole, les digo que uno trata se mete uno en problemas haciendo pláticas cuando ya estás en el hoyo. Y esta plática nace de un grave problema, de un grave problema. Muchas gracias por su comentario. César de la Cruz, pregunta, ya lo he comentado, pero creo que es pertinente retomar la pregunta. Cuando el pronóstico del paciente es malo y el niño no desea que se le realice algún procedimiento, pero los padres o tutores solicitan que se realice todo lo necesario para su tratamiento, ¿es conveniente seguir con el tratamiento? A mí me ha tocado, en el caso de pacientes, yo tuve oportunidad de trabajar mucho con pacientes hemato-oncológicos. Durante muchos años puse catéteres puerto en los pacientes hemato-oncológicos y te decían los niños, porque tú los veías que llegaban a urgencias, ya no me intuben, déjenme. Se habla con los papás, se trata de hacer conciencia con ellos. No nada más es el médico, como les digo, esto es un equipo, es una decisión multidisciplinaria, es un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? Psicología, trabajo social, médico, familiar, y tratar de entablar un canal de comunicación. Y desde luego, por ejemplo, a mí me tocó ver un niño en urgencias. Digo, chihuahua, hace 4 o 5 días le pusimos un catéter puerto y ahorita llega con dificultad respiratoria, con un paciente hemato-oncológico y decía, ya no, déjenme, no me pongan nada, déjenme por favor. Entonces, decisiones fuertes, pero sí tratamos de que esto sea entablar un canal de comunicación. El paciente hemato-oncológico es un paciente pues ya muy sensibilizado. Es un paciente que sabe perfectamente lo que puede pasar en una quimioterapia. Entonces son papás, mamás ya muy fuertes y creemos que el niño no es fuerte, pero muchas veces está más fuerte que nosotros. El doctor Bonifacio Caballero Nogués dice: para todo procedimiento debe solicitarse un consentimiento informado, ya sean transfusiones, colocación de venoclisis, estudios invasivos, etcétera. Muchas instituciones públicas lo realizan como obligatorio. Si no se realiza, se comete una falla ética y legal. No realizarlo es un error médico y solo se ve su importancia cuando se aprecia una demanda médica o legal. Completamente de acuerdo. El Bueno, doctor Carlos Benítez nos ha estado poniendo algunas referencias de la Suprema Corte de Justicia no oficial. Yo les invito a que las lean para reforzar lo que el doctor Gil nos ha comentado. El doctor Francisco Gerardo Baños Paz, él dice: en telemedicina tienen experiencia para orientar a pacientes o familiares relacionado a consentimiento informado. no entendí si en telemedicina, no entiendo esto. A ver si ahorita el doctor nos podría complementar un poquito más esta parte de la pregunta, ¿no? De cómo va esta parte del consentimiento informado en telemedicina. Muchísimas felicitaciones, doctor Manuel Gil, la verdad, un tema muy interesante, sin duda, siempre oportuno, y un tema en el que esta parte que nos menciona de individualizar la madurez de los niños, creo que es algo importante a tomar
en cuenta dentro de todas las elementos y los puntos que nos acaba de mencionar. La doctora Robledo, no sé si quiere hacer algún comentario. Sí, muchas gracias. Felicité al doctor Manuel Gil por su conferencia. Y de hecho, de unos años para acá, sí se toma en cuenta a los menores de edad. De hecho, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, también fue pionero en hemato-oncología de tomarlos en cuenta. Y como dice, a veces los niños son mucho más fuertes que los adultos para tomar estas decisiones. Ahora, también ellos mismos cuestionan cuando ya han sido varias veces que tienen que ser intervenidos con cirugías, quimioterapia, etcétera, que preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué calidad de vida? ¿Cuántos años más? Y siempre se les debe decir la verdad y uno mismo aceptar, pues que a veces es el obsesionarse con el tratamiento. Ya no es ensañamiento terapéutico como se decía antes, más bien es obsesión terapéutica de los mismos médicos. Y el niño es el que los hace aterrizar a veces, decir, bueno, si va a ser nada más por 3 meses más y nuevamente ya no voy a salir del hospital, pues ya no quiero más que no tener dolor, o sea, cuidados paliativos. Y esto lo entienden muy bien también lo de los cuidados paliativos. Para todo lo demás, que hablando de los tratamientos quirúrgicos, no nada más en niños, también en adultos, a veces en nada más se ve el aquí y ahora del quirófano y no el antes y el después. El tener que intervenir el cuerpo de alguien, de cualquiera de nosotros que somos médicos, no nos dejaríamos que nada más de buenas a primeras, sin saber ni quién nos va a operar, nos mande el médico clínico que nos revisó al quirófano y ya no saber ni qué pasó, ni cómo estuvo, ni nada. Entonces, ese manejo interdisciplinario de dar informes conjuntamente es algo que se tiene que hacer desde pregrado, enseñarles a que se tiene que hacer esto. Ya no es la cultura paternalista de yo decido por ti. Tengo que explicarte qué te voy a hacer y cualquiera de nosotros preguntaría, ¿qué me pasa si me opero y qué me pasa si no me opero? Y exigimos ese derecho, una explicación completa. Por eso tenemos que irlos preparando. ¿Qué hacemos en el hospital? Los residentes tienen que estar presentes cuando se dan los informes y que sea el médico tratante el que dé la solicitud del consentimiento informado, porque es el sentarse a hablar, en el caso de los niños con los papás y el niño que ya lo puede, como dijo el doctor Gil, participar, todos juntos en un área donde puedan sentirse que pueden hacer todas las preguntas que necesitan hacer. Si hay tiempo, pueden volver a solicitar una segunda entrevista que les expliquen las dudas que quedaron. Lo ideal es que estén mamá, papá y niño, no nada más la mamá o nada más el papá, porque después ni la mamá le sabe explicar al papá ni el papá a la mamá. Lo ideal es que estén los dos juntos y cuando el niño ya está en la edad de comprender, dirigirse al niño. Es más, desde mucho antes, si hablamos del bebé lactante, él no comprende por qué entra a la consulta, el médico se está dirigiendo a los papás y al que suben a la mesa de exploraciones al bebé y se ponen a explorarlo, se pone a llorar a todo lo que da. Pero si desde que entra uno está viendo al niño, aunque esté interrogando a los papás y no dejar de ver al bebé, y ya lo pasan a la mesa de exploración, pues ya sabe que el asunto era con él porque no lo dejaban de ver. Ya con el niño mayor, pues con mayor razón se le tiene que estar dirigiendo hacia el niño el porqué de cualquier procedimiento invasivo, no solo cirugía, cualquier procedimiento y siempre el médico tratante. Cuando los residentes participan en esto y ya hay turnos en los que no hay médico tratante, ya están más sensibilizados a por qué tienen que solicitar el consentimiento informado, que no es un trámite burocrático y engorroso para completar el expediente clínico porque así es la ley, sino el entablar esa relación médico-paciente, de explicarles y en términos que comprendan, no técnicos, del qué pasa si se hace esto, qué pasa si no se hace esto. Y generalmente lo aceptan. Ahora, también como dice el doctor Benítez, y en esto felicito los comentarios que ha puesto el doctor Carlos Benítez en los chats, porque son muy objetivos y nos ayudan, siempre hay que pensar en los mejores intereses del niño. Y esto hablando de los testigos de Jehová o como el caso Baby Doe de hace muchos años, que fue lo que dio origen a bioética, los papás tomaban decisiones en contra del niño y se le puso por eso Baby Doe. Pero actualmente
lo importante es los mejores intereses del niño. Como decía el doctor Gil, la beneficencia por arriba de la autonomía, pero esto protege a los médicos de tomar decisiones. Y en cuanto a los métodos anticonceptivos que pueden solicitar adolescentes, ya lo puso el doctor Benítez, en donde pueden consultar esta información objetiva que los puede respaldar. Es una medicina nueva, la de adolescentes embarazadas, que a pesar de toda la información que se da, sigue pasando. Y México tiene el primer lugar en embarazos en adolescentes. Y de ahí, pues la importancia del tema que nos dio el doctor Gil, es un tema difícil de manejar a fondo, a profundidad. Lo felicito, doctor, por el haberlo manejado así. Y esto hace que estemos en los clínicos, quirúrgicos y todos los especialistas, la importancia de estar siempre en equipo y tratar de dar informe donde tienen que intervenir más de un especialista en forma conjunta. Ya lo habrán vivido mis colegas, cuando los de cirugía vascular salen y les dicen que todo estuvo perfecto y el niño está en la terapia intensiva con aminas y chocado y etcétera, y los papás no entienden por qué si les dijeron que todo estaba perfecto. Pero cuando lo hacemos conjuntamente le decimos, ok, el procedimiento fue perfecto en quirófano, pero ahora falta ver la evolución posterior y ellos tienen que entrar a verlo y no ser médicos legistas desde la puerta de la terapia intensiva sin entrar, estar junto con el paciente y continuar dando informe de lo que pasó, no solamente en quirófano, sino de la evolución posterior. De ahí que esta sensibilización que da el doctor Gil desde el punto de vista quirúrgico, pues nos hace ver la importancia de ese trabajo interdisciplinario. Quizás los clínicos lo hemos manejado desde hace más tiempo atrás esta situación, pero tenemos que hacerlo conjuntamente y lo más importante, sensibilizar desde pregrado que las decisiones son en conjunto con el paciente, empoderarlo. Esto incluso a la larga hace que se apeguen más al tratamiento, porque participaron en él y es más difícil que lo dejen de llevar una vez que continúe el tratamiento cuando egresan, porque son parte de la decisión que se tomó. Y los niños, como bien lo dice, a veces son los que ponen en orden a los papás y son los que dicen por qué tienen que continuar con X tratamiento y no dejarlo de lado. Y también son los que nos cuestionan y con justa razón cuando preguntan si tiene sentido continuar o si son cuidados paliativos en los niños hemato-oncológicos. Pues muchas gracias, doctor Gil, doctor Gutiérrez, por permitirme hacer este comentario, pero es parte de la experiencia de muchos años de trabajo hospitalario como jefe de servicio. Muchas gracias. No sé si me permitan un último comentario. Sí, adelante, doctor. De hecho, también yo aquí hay otras dos preguntitas. Ok, alguna vez un amigo mío me decía, ¿por qué todos ustedes los médicos tienen un escritorio y se ponen atrás del escritorio? Se ponen muy firmes. Ya desde el momento que entramos a tu consultorio, pues estamos en desventaja. Dice, ¿por qué estamos en desventaja? Y luego todavía dices que me van a operar o que van a operar a mi hijo. A ver, espérame. Y lo comentaba, no, aquí, ¿por qué no mejor una mesa redonda? Una mesa redonda en donde no hay un escritorio, porque el escritorio te veo diferente. Te veo, desde que te veo ya me veo chiquito. Y entonces ya de ahí ya no puedo tomar una decisión. Entonces, aquí ya lo comentó la doctora Robledo y también lo dije en la plática, es un trabajo de muchísima gente, psicología, trabajo social, todas las personas que intervienen en el proceso invasivo de ese menor. Y quitarse un poquito esas ataduras de yo soy el médico, yo soy el fregón. No, yo creo que ya estamos en otro momento de la vida en donde el paciente ya exige diferente, ya es otro tipo de medicina de la que se está ejerciendo, de la que se está ejerciendo. Y también quienes tenemos la fortuna de formar residentes, yo he hecho el ejercicio con mis residentes en el sentido de que habla, ¿qué le vamos a hacer? Haz tú el ejercicio, porque tú saliendo de acá, tú vas a dar informes, tú vas a hablar, y si no los enseñamos, si no los entrenamos para esto,
Entonces, ¿qué tipo de residentes estamos formando? De por sí la medicina se ha desensibilizado un poco. Entonces, no seamos partícipes de más de esa poca sensibilidad. Yo lo veo con los residentes cuando ellos operan, porque sí los dejas operar, atrás de ellos voy yo y no les digo, no, ay, da informes tú, atrás de, ve, da informes, yo estoy acá atrás, y da informes tú, y explica todo. Y así mismo en la consulta, a ver, que te firmen, haz el ejercicio mental de hacer esto, explícale al niño. Y eso es algo que debemos de tomar en práctica porque estamos queremos hacer residentes mecánicos, queremos hacer quirúrgicos y opera rápido, ya nos vamos. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo vio? Y desde luego, como lo dijo la doctora Robledo, medicina legista, pues no es así. Ese era el comentario, muchas gracias, que quería yo hacer. Gracias, doctor Gil. De Puebla, el doctor Florian Eduardo Hernández Lara González dice: felicidades, Manuel, lo importante es hacer ejercicio bioético del asentimiento, pero el consentimiento prevalece en todo proceso diagnóstico, terapéutico o investigación. Le manda saludos. Muchas gracias, un abrazo, Freud. Dice que el doctor Jesús Pérez dice: si es un procedimiento quirúrgico, ¿el consentimiento es por parte de cirugía o también del anestesiólogo? No, es que son dos. Es el consentimiento y asentimiento por parte del cirujano y el anestesiólogo tiene que hacer el suyo. De su procedimiento. Así es, son diferentes. Cada quien el suyo, pues. El doctor Baños Paz ya nos amplió un poquito aquí. Dice: en telemedicina tienen experiencia para orientar a un paciente o familiares. Ay, espérame, aquí no los puso más amplio. Que cuando se establece una comunicación a distancia con telesalud, el médico tratante tiene que explicar a los familiares pacientes de la importancia de saber lo del consentimiento informado, que si tienen experiencia con telemedicina en esto. Con la pandemia, quiero entender esto, que con la pandemia a lo mejor hubo las consultas vía virtual y que si ahí se hacía un consentimiento informado. Híjole, yo honestamente, aquí sí podría decirles, me cuesta mucho trabajo con los mensajes de WhatsApp contestarlos porque le dice, oiga, ¿cómo ve la herida? Oiga, ¿cómo está esto? Vamos, si tú sabes que tiene una herida infectada y tiene una infección del sitio quirúrgico y estás haciendo aseos y todo y conoces el caso, pues bueno, ya le dices al familiar, mándeme un WhatsApp diario o una foto, pero por telemedicina, es decir, por esta vía, pues aquí sí, honestamente, yo no podría dar un juicio porque, vamos, ahora sí yo soy como el Museo del Papalote, toca, juega y aprende. Entonces, yo tengo que estar en vivo, en vivo. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas felicitaciones. Yo me uno a las felicitaciones. La verdad es que es una plática excelente, unos puntos clave que nos acaba de dar, un ejercicio rápido de lo que es un análisis bioético con puntos claves que nos pueden ayudar y bueno, haciendo énfasis en que todo esto es individualizado. Le agradecemos mucho, doctor. Es un honor tenerlo aquí entre nosotros. Y también agradecemos a todas las personas, a todos los médicos que han participado con sus comentarios, con sus preguntas y con su asistencia. Preguntan que si la plática queda grabada. Sí, afortunadamente todas las sesiones de la región centro se suben en la página web de la Academia Mexicana de Pediatría. Hay una sección que dice publicaciones y ahí encuentran región centro y están todas las grabaciones disponibles para que las puedan volver a consultar. Doctor Gil, muchísimas gracias, muy amable por estar aquí y excelente noche para usted y para todos. Muchas gracias una vez más, doctor Gutiérrez, la invitación y desde luego es un honor para mí estar con todos ustedes. Yo les agradezco la atención que hayan prestado a la misma y estamos a sus órdenes. Doctor, muchas gracias. Doctora Robledo, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.